Nadie calmaba al millonario árabe que llegó furioso al Hotel 5 Estrellas. Ni el gerente ni los guardias podían entenderlo. Hasta que la limpiadora soltó el trapeador, lo miró a los ojos y le habló en árabe. El grito llegó primero. Antes que los pasos, antes que las puertas giratorias terminaran de moverse, antes que nadie en el lobby del Hotel Esplendor pudiera reaccionar. Una voz que no pedía atención, que la exigía. Una voz que llenó los 30 metros de mármol pulido desde la entrada hasta la recepción, como si el lugar entero le perteneciera, porque para él, en algún sentido que nadie allí podía medir todavía, así era. Khalid al-Rashidi entró como entra el viento antes de una tormenta. No había nada suave en ese ingreso. El kefillé perfectamente colocado, el bisht oscuro flotando levemente con cada paso, los ojos fijos en un punto detrás del mostrador de mármol, donde 4 empleados de recepción ya se habían puesto de pie, sin saber exactamente qué hacer con las manos. Detrás de él, 2 hombres de traje cargaban maletines, caminando rápido para no quedarse atrás. Lo que Khalid decía era claro, perfectamente articulado, absolutamente furioso. El problema era que nadie en ese lobby entendía una sola palabra. Diego Carranza, gerente general del Hotel Esplendor desde hacía 9 años, avanzó hacia la entrada ajustándose el corbatín con una mano. Era el tipo de hombre que nunca perdía la postura, que había aprendido que en la industria hotelera la compostura era el único capital que no se podía perder. Pero mientras se acercaba al hombre árabe y escuchaba el torrente de palabras que no podía descifrar, algo debajo de esa compostura comenzó a fisurarse. «Señor al-Rashidi», dijo con su mejor sonrisa de bienvenida. «Es un honor tenerlo de vuelta en el Esplendor. Si me permite». Khalid lo miró. Una sola mirada. Diego calló. El hombre árabe siguió hablando, esta vez con más velocidad, señalando hacia el área de recepción, luego hacia arriba, hacia los pisos superiores, luego extendiendo una mano hacia uno de sus asistentes, quien inmediatamente sacó un teléfono y buscó algo en la pantalla. Khalid lo tomó y lo acercó a la cara de Diego. En la pantalla había un email, en árabe. Diego asintió lentamente como si entendiera que era exactamente lo opuesto a lo que estaba ocurriendo. A 10 metros de esa escena, parcialmente oculta detrás de un carrito de limpieza con ruedas que chirriaban levemente cuando se movía, Valeria Mondragón escuchaba todo. El trapeador en la mano derecha, el cubo de agua limpia a su izquierda, y en el bolsillo del delantal, oculto entre un pequeño rollo de bolsas de repuesto y las llaves del carrito, un cuaderno de tapa gastada con letras en el lomo que nadie hubiera reconocido en ese lugar. Escuchaba y entendía cada palabra. Lo que nadie sabía, todavía, era que el hombre que tenía paralizado al personal de uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad no estaba siendo irracional. Estaba siendo preciso. Y lo que exigía era exactamente lo que decía. Sus documentos habían desaparecido. No cualquier documento. Los papeles originales de un contrato de asociación que su socio había enviado al hotel 3 días antes para que fueran guardados en la caja de seguridad de la suite presidencial, porque la reunión de firma estaba programada para esa tarde, porque el acuerdo valía más que lo que el Hotel Esplendor facturaba en un año, porque nadie debía saber que Khalid al-Rashidi estaba en esta ciudad hasta el momento preciso del cierre. Y ahora los documentos no estaban. Valeria lo sabía porque podía escucharlo. Porque las palabras que Khalid pronunciaba, con esa rabia controlada y esa dicción perfecta del árabe del Golfo, que su abuela Fátima le había enseñado a distinguir del árabe marroquí, del egipcio, del levantino, eran absolutamente comprensibles para ella. Las palabras llegaban limpias, sin esfuerzo, como llegan las palabras en el idioma que uno aprendió de niño sentado en una cocina pequeña, mirando las manos de alguien que ama. Pero Valeria no se movió, todavía no, porque Diego Carranza ya le había dejado claro suficientes veces cuál era su lugar. El Hotel Esplendor abría sus puertas a las 5:45 de la mañana solo para el personal de limpieza. Para todos los demás, la jornada comenzaba a las 7. Esa diferencia de 1 hora y cuarto era, en la práctica, la distancia exacta que separaba a Valeria del resto del mundo que habitaba ese edificio. Valeria ajustó los guantes antes de empujar la puerta lateral, no por el frío sino por costumbre.
una costumbre que se había formado sin que ella lo notara, en algún punto entre el primer año y el segundo, cuando el cuerpo aprende a prepararse para ciertos espacios antes de entrar a ellos. El lobby en ese horario olía a desinfectante de pino y a café recién hecho de la pequeña cafetera del cuarto de limpieza. Nadie más estaba en ese espacio de mármol y luces tenues. Las flores del arreglo central, un derroche de orquídeas blancas que se reemplazaban cada 3 días, todavía olían a tierra húmeda desde la entrega de la noche anterior. Valeria comenzó por las esquinas, siempre por las esquinas. El cuaderno asomaba apenas del bolsillo izquierdo del delantal. Tapa oscura, borde gastado en la parte inferior derecha donde se apoyaba cuando ella se inclinaba a recoger algo del piso. Las páginas estaban llenas de anotaciones en una escritura que nadie en ese edificio hubiera podido leer. No estaban en castellano, ni en inglés como los letreros del lobby, ni en el portugués que a veces llegaba con los grupos de turistas. Eran en árabe. El árabe cursivo que su abuela Fátima le había enseñado en la mesa de la cocina, copiando cada letra con paciencia interminable, explicando la forma de cada trazo como si estuviera transmitiendo algo más que un idioma. Fátima había nacido en Tánger. Había llegado a este país de joven, siguiendo a un hombre que luego se fue y dejó solo su apellido, que ella usó con orgullo el resto de su vida. Había criado a la madre de Valeria en un apartamento pequeño que olía a comino y a pan de anís, con una radio que sintonizaba emisoras de onda corta cuando podía atrapar la señal, porque necesitaba escuchar el árabe para no olvidarlo, para no olvidarse de quién era. Cuando Valeria tenía unos años y comenzó a pasar los días en casa de la abuela mientras su madre trabajaba, Fátima le habló en árabe desde el principio. No como ejercicio, sino como conversación. Le contaba cuentos en ese idioma. Le explicaba las flores del jardín con ese idioma. Le enseñó a rezar con ese idioma, aunque Valeria no era musulmana, porque Fátima decía que las palabras que uno aprende en la infancia no tienen religión, tienen peso, tienen raíz. El cuaderno era de Fátima. Ella lo había llenado durante décadas con frases, versos, palabras que no quería perder. Cuando su salud comenzó a declinar, se lo había entregado a Valeria con una frase simple, para que el idioma siga vivo en alguien. Valeria lo llevaba siempre, no para leerlo, para sentirlo cerca. Tomás Herrera entró al lobby a las 6:10, con 10 minutos de adelanto sobre su turno, lo cual era exactamente lo que hacía todos los días. 22 años, uniforme del hotel que siempre llevaba impecable, un mechón de cabello que insistía en caerle sobre la frente sin importar cuántas veces se lo acomodara. Trabajaba en el hotel desde hacía un año y había aprendido una cosa sobre ese edificio. Las personas que hacían que el lugar funcionara de verdad eran las que el resto no miraba. «Buenos días, Vale», dijo, pasando junto a ella con una bandeja de tazas que llevaba al área de desayuno. «Buenos días», respondió Valeria sin dejar de barrer. Tomás se detuvo. «¿Tomaste café?» «Todavía no. Te dejo uno en el cuarto». Lo dijo y siguió caminando, sin hacer un favor de eso, sin esperar las gracias que Valeria de todos modos le daría más tarde. Era esa clase de gesto que parece pequeño y no lo es, porque en un lugar donde la mayoría de las personas la miraban como miran a un mueble, el simple hecho de que alguien dijera su nombre con naturalidad ya era algo diferente. Karina Solís llegó a las 7:02. Jefa de conserjería desde hacía 4 años, con ese andar de quien sabe exactamente cuánto espacio le corresponde en cada habitación y cuánto sobra para los demás. Se detuvo frente al arreglo de orquídeas, lo examinó con un gesto de desaprobación que nadie había pedido, y luego miró hacia donde estaba Valeria, terminando de pasar el trapeador por la última franja del mármol. «La esquina del lado izquierdo del arreglo quedó con una mancha», dijo, señalando sin acercarse. «Tendrás que volver a pasarla». Valeria miró la esquina. No había ninguna mancha visible. «La reviso ahora, señora Karina». «No la reviso ahora. Hazlo. No tienes que revisar lo que yo ya revisé». Valeria no respondió. Fue hacia la esquina con el trapeador húmedo y limpió una superficie que ya estaba limpia. Karina observó 3 segundos y se fue hacia recepción sin decir nada más. Eso era todos los días. No gritos, no escenas. Solo esa forma constante de recordarle que el trabajo que hacía podía estar mal aunque estuviera bien,
que el criterio de Karina era el único que contaba, que Valeria era corregible por definición. La señora Portillo fue la siguiente. Huésped habitual, suite en el 10º piso, llegaba al desayuno exactamente a las 8, cuando el salón ya estaba lleno, pero todavía había mesas buenas disponibles. Esa mañana pasó por el lobby mientras Valeria terminaba de acomodar el carrito de limpieza, cerca de la puerta lateral, y se detuvo para hablar con quien parecía ser su acompañante. «¿Por qué tienen a estas personas trabajando a esta hora?», dijo en un volumen que no intentaba ser discreto. «Uno quiere bajar a desayunar y tiene que esquivar baldes». Su acompañante murmuró algo. La señora Portillo chasqueó la lengua. «Es un hotel de 5 estrellas. Deberían tener esto resuelto antes de que lleguen los huéspedes». Valeria recogió el cubo, lo alejó. No dijo nada. Era una forma de humillación que conocía bien, la que no necesita dirigirse a ti para hacerte sentir que no deberías estar. Diego Carranza, cuando llegó a las 8:20, pasó junto a Valeria en el pasillo del nivel B sin mirarla. Llevaba 3 años en ese hotel, y en 3 años no había aprendido su nombre. Cuando necesitaba algo del equipo de limpieza, llamaba a Humberto, el supervisor, y Humberto lo transmitía hacia abajo. Valeria era parte de ese hacia abajo, un engranaje sin nombre específico. Lo que Diego no sabía, lo que nadie en ese hotel sabía, era que Valeria había completado 3 años de una carrera universitaria en comercio internacional, con orientación en mercados de habla árabe, antes de que los números dejaran de cerrar en su casa, y las cuotas del último semestre se convirtieran en una pregunta sin respuesta. Que el cuaderno de Fátima no era el único árabe que conocía. Había leído gramáticas, diccionarios, había tomado clases particulares con una profesora que también era de origen marroquí. Había practicado con videos y textos hasta que el idioma dejó de ser un esfuerzo y se convirtió en algo natural, como cambiarse de ropa. Nada de eso importaba aquí. Aquí lo que importaba era que el mármol estuviera limpio antes de las 7. Pero lo que nadie sabía era que esa mañana, a las 11:43, un hombre iba a entrar por las puertas giratorias del Hotel Esplendor, pronunciando palabras que solo una persona en ese lobby podría entender. Y esa persona tenía el trapeador en la mano. Había algo en el Hotel Esplendor que Valeria había aprendido a leer, como quien aprende a leer el tiempo por el cielo. Las jerarquías no estaban escritas en ningún manual, pero eran absolutamente precisas. El personal de cocina hablaba con el personal de salón. El personal de salón hablaba con los de recepción. Los de recepción hablaban con conserjería y con el área de servicios al cliente. Y todos ellos, en ese orden descendente de importancia implícita, miraban hacia abajo cuando necesitaban recordar que no estaban en el último escalón. El personal de limpieza era el último escalón. No es que nadie lo dijera. Nadie decía nada explícitamente. Era más sutil que eso. Era la forma en que la reunión de personal semanal comenzaba cuando todo el equipo ya estaba sentado y el equipo de limpieza todavía estaba terminando el turno de mañana y entraba al salón con 10 minutos de retraso y se sentaba en las sillas del fondo porque las del frente siempre estaban ocupadas. Era la forma en que los formularios de solicitud de materiales tenían que pasar por 3 instancias de aprobación antes de llegar a Humberto, que era el supervisor, y Humberto los perdía a veces en su bandeja de entrada porque recibía demasiadas cosas y el pedido de Valeria de una escoba de repuesto no era exactamente urgente comparado con todo lo demás. Era la forma en que Patricio Gómez, el chef ejecutivo, cruzaba el lobby todas las mañanas con esa pisada de quien sabe que el edificio lo necesita, y miraba hacia donde estaba el carrito de limpieza como mira a alguien a un objeto que no debería estar en el campo visual de una persona importante. Una tarde, Patricio Gómez necesitaba que alguien llevara una caja de materiales desde el depósito del nivel B hasta la cocina del nivel 1. Era una caja pesada, y sus ayudantes estaban ocupados. Encontró a Valeria en el corredor del nivel B. «Oye, lleva esto arriba», dijo, señalando la caja sobre una de las mesas de trabajo del depósito. Valeria lo miró. Luego miró la caja. «No es parte de mi trabajo, señor Gómez. Eso corresponde al área de logística». Patricio la miró con la expresión de quien no está acostumbrado a que nadie le diga que algo no le corresponde. «Es una caja. No te estoy pidiendo que construyas un edificio». «Entiendo. Pero si yo hago el trabajo de logística, entonces logística no sabe que hace falta personal, y el problema no se resuelve. Puedo llamar a Humberto para que coordine».
Patricio Gómez recogió la caja él mismo con un gesto de impaciencia que era más para el aire que para Valeria, y se fue hacia las escaleras de servicio. No dijo nada más. Pero esa noche, en la cena del personal, Patricio le comentó a Karina que la chica de limpieza del nivel B se creía mucho. Karina no respondió, pero archivó la información en ese espacio donde guardaba las cosas que podían ser útiles más adelante. Al día siguiente, Karina había encontrado 3 cosas que señalarle a Valeria: el brillo del pasamanos del segundo piso, el estado de los trapos del carrito y el tiempo que había tardado en llegar al nivel 3 esa mañana. Las 3 observaciones eran técnicamente correctas en el sentido de que no eran mentira, pero eran del tipo de corrección que no tiene otro objetivo que recordarle a alguien cuál es su posición. Valeria las escuchó, tomó nota, no dijo nada. Esa clase de paciencia tiene un límite, y Valeria lo sabía, pero también sabía que el límite no había llegado todavía, que hay momentos en que aguantar no es debilidad sino estrategia, que las cosas que uno construye en silencio, sin que nadie las vea, tienen más solidez que las que uno anuncia. El cuaderno de Fátima seguía en el bolsillo, las anotaciones en árabe, la letra apretada de su abuela, las traducciones al margen. Nadie en ese hotel sabía que estaba ahí, y nadie podía quitarle lo que llevaba adentro. La tarde antes de que Yalid al-Rashidi llegara al hotel, Valeria estaba haciendo el turno de mantenimiento en la suite 1501 cuando vio el sobre el escritorio. Lo vio con la misma atención con que veía todo en ese trabajo: registrar sin tocar, notar sin interferir. Era un sobre grueso, sellado, con un logo de mensajería internacional que no reconoció, pero que tenía el tipo de presentación que tienen los envíos de documentos importantes. El nombre del destinatario era el número de suite. Lo dejó donde estaba, como el protocolo indicaba. Esa noche, en el cuarto de descanso, mientras terminaba de completar el registro del turno, Valeria escribió en el margen de su planilla de trabajo: Suite 1501, sobre mensajería internacional sobre escritorio, no movido, sin instrucciones de disposición. Era un detalle que nadie le había pedido que anotara. Pero era la clase de detalle que Fátima le había enseñado a registrar, no en sentido literal, sino en sentido general, que las cosas que uno nota sin saber, todavía por qué las nota, a veces importan después. Al día siguiente, a las 11:43, cuando Yalid al-Rashidi entró al lobby gritando en árabe, Valeria escuchó la descripción del sobre y supo exactamente dónde estaba. Lo que nadie sabía era que lo había anotado, y que ese apunte, en el margen de una planilla de limpieza que nadie iba a revisar, era la diferencia entre una crisis y una solución. A las 11:30, el Hotel Splendor era un edificio diferente al de las 5 de la mañana. El lobby tenía ese rumor constante de voces en varios idiomas, teléfonos, el sonido suave de las ruedas de las maletas sobre el mármol. El arreglo de orquídeas atrapaba la luz desde el tragaluz central. Los empleados de recepción se movían con esa eficiencia estudiada que los años de entrenamiento producen y que se parece mucho a la calma, pero no lo es. Valeria estaba en el pasillo del sector C, segundo piso, pasando el trapeador por debajo de las mesitas de apoyo del corredor, cuando escuchó el primer grito desde abajo. Paró. Escuchó. Árabe. Sin duda. Y no era el árabe del turista que dice unas frases sueltas aprendidas de memoria. Era fluido, rápido, con esa cadencia del hablante nativo que no está pensando en las palabras, sino en lo que necesita comunicar. Fue hacia las escaleras de servicio y bajó al nivel del lobby. Lo que vio: Diego Carranza, de pie frente a un hombre alto en traje árabe, con los brazos ligeramente abiertos en ese gesto de bienvenida que ya no funcionaba. 4 empleados de recepción detrás del mostrador, inmóviles. Un botones cerca de la puerta, sin saber si quedarse o salir. 3 huéspedes que habían dejado de caminar y miraban desde distintos ángulos. Tomás, junto a un pilar, con la bandeja en las manos, y la misma expresión de quien observa algo que no puede resolver. Y en el centro, Khalid al-Rashidi. Valeria lo escuchó con atención. No era difícil. Las palabras llegaban claras, cargadas de urgencia pero no de confusión. El hombre sabía perfectamente lo que quería decir. El problema era el receptor. Lo que Khalid decía, en árabe, era esto: que 3 días antes su asistente había llamado al hotel
para confirmar que ciertos documentos iban a ser enviados por mensajería privada desde Dubái, que esos documentos debían ser recibidos por el jefe de recepción y guardados en la caja de seguridad de la suite presidencial que él ocupaba desde hacía 2 días, que esta mañana había ido a buscarlos y que no estaban, que nadie en recepción podía explicarle qué había pasado con ellos, que la reunión de esta tarde era con personas que habían viajado específicamente para ese encuentro, que los documentos originales eran necesarios porque su socio había insistido en firmas físicas para el registro legal, y que si esos papeles no aparecían en las próximas horas, el acuerdo que habían construido durante 2 años podía colapsar. Diego seguía asintiendo, moviéndose apenas hacia los lados, buscando con los ojos a alguien que pudiera sacarlo de esa situación. «¿Hay alguien que hable árabe?», dijo hacia los empleados de recepción, en un tono que pretendía no sonar tan desesperado como era. Nadie respondió. «¿Servicio de traducción?», dijo en voz más baja hacia Karina, que había aparecido detrás del mostrador. «Ya llamé», dijo Karina con esa eficiencia que usaba como escudo. «El servicio dice que tienen a alguien disponible en 2 horas. 2 horas no sirve». Khalid habló de nuevo, esta vez señalando el teléfono de uno de sus asistentes, luego señalando hacia la sala de reuniones que había junto al lobby. Diego tragó saliva. Valeria escuchó todo desde su posición junto al pilar, con el carrito de limpieza a 1 metro de distancia. Procesó lo que había entendido. Los documentos, un sobre de mensajería privada, llegado probablemente el día anterior o 2 días antes, destinado a la suite 1501. La persona que lo había recibido en recepción no lo había registrado correctamente, o lo había derivado a la conserjería sin anotar el número de suite. Ella sabía dónde podía estar ese sobre. Había estado en la suite 1501 esa mañana, para el turno de mantenimiento de la habitación. Había visto sobre el escritorio un sobre cerrado, tamaño oficio, con un logo de mensajería internacional que no había reconocido, pero que había notado porque era inusual para ese tipo de escritorio. Lo había dejado exactamente donde estaba, como el protocolo indicaba. Valeria dio un paso hacia adelante. Se detuvo. Volvió a su lugar. No porque tuviera miedo de Khalid al-Rashidi. Tenía miedo de Diego Carranza. Había algo en la forma en que Diego había manejado ese hotel durante 3 años que le había enseñado con precisión matemática qué pasaba cuando alguien como ella transgredía el orden no escrito de ese lugar. No era violento, no era visible. Era esa forma fría de recordarle que había áreas del hotel que no le correspondían, conversaciones en las que no debía participar, decisiones que debía reportar hacia arriba y no tomar por su cuenta. 1 mes antes había pasado algo parecido. Un huésped extranjero había tenido un problema con la temperatura de su habitación y había salido al pasillo en el que Valeria estaba trabajando. Ella le había explicado cómo usar el panel de control del aire acondicionado directamente, sin ir a buscar a nadie. El hombre había quedado satisfecho. Diego la había llamado al día siguiente a su oficina y le había dicho, con esa calma que era peor que un grito: «El personal de limpieza no gestiona solicitudes de huéspedes. Para eso existe el equipo de servicio al cliente». Ella había entendido el mensaje debajo del mensaje. Entonces ahora, con Khalid al-Rashidi en medio del lobby, con el problema perfectamente claro en su cabeza y la posible solución a un paso, Valeria se quedó quieta. Y esa decisión le costaría 30 minutos que nadie podía recuperar. Mientras tanto, Khalid llamó a alguien por teléfono, hablando en árabe con una voz que ahora tenía un tono diferente. No ya de furia, sino de algo más frío. La voz de alguien que está evaluando las consecuencias de una situación que se está saliendo de control. Colgó. Miró a Diego. Le dijo, en árabe, una sola frase. Valeria la escuchó perfectamente. «Tienen 1 hora. Después de eso estoy llamando a mi abogado». Diego asintió como si hubiera entendido. No había entendido nada. Los siguientes 30 minutos fueron un movimiento continuo de personas que no sabían a dónde ir. Diego convocó al equipo de recepción en la sala de reuniones pequeña, dejando a Khalid y sus asistentes sentados en la zona de sofás del lobby con 2 empleados de servicio parados a distancia prudente, sin saber qué hacer con las manos ni con los ojos. Khalid había dejado de hablar. Tenía el teléfono en la mano, la vista hacia la ventana que daba a la calle, y esa quietud que tienen las personas cuando están contando el tiempo internamente. Karina coordinaba llamadas desde su escritorio.
Había intentado contactar a una agencia de traducción más pequeña, a un consulado, a un estudiante de árabe que alguien en el hotel había mencionado vagamente en alguna conversación anterior. Nada que pudiera resolver el problema en el plazo que había. Tomás pasó junto a Valeria en el pasillo lateral. «¿Qué dijo?», preguntó en voz baja. Valeria tardó un segundo. «Sus documentos están perdidos. Tiene una reunión importante esta tarde». Tomás la miró. «¿Lo entendiste?». Ella asintió. «Vale». Tomás se detuvo completamente. «Vale. ¿Estás entendiendo lo que ese hombre dice?». «Sí». «¿Por qué no?». «Porque Diego no está aquí ahora mismo». Valeria no respondió. Tomás bajó la voz todavía más. «No tienes nada que perder. Ya te trata como si no estuvieras de todas formas». Era la clase de verdad que duele precisamente porque es exacta. No había gentileza en esa frase, aunque Tomás la dijera sin crueldad. Solo era la descripción de una situación que los dos conocían. Valeria dejó el trapeador apoyado contra la pared. Fue hacia la zona del lobby donde estaba Khalid. Pasó junto a la mesa de conserjería donde Karina hablaba por teléfono. Karina la vio pasar. Cubrió el auricular con una mano. «¿A dónde vas?». «A hablar con el huésped». Karina bajó el teléfono. «Eso no es tu área, Valeria». «Ya sé, Valeria». Pero Valeria ya había dado 3 pasos más. Y en ese momento, Diego salió de la sala de reuniones pequeña y la vio moviéndose hacia la zona de sofás donde estaba el huésped árabe. «Señorita Mondragón», dijo Diego, con esa voz que usaba cuando quería que sonara casual, pero no lo era. «¿Puedo preguntarle hacia dónde se dirige?». Valeria se detuvo. Lo miró. Y en ese momento hizo lo que 3 años de esa dinámica le habían enseñado a hacer. Calculó el costo, lo encontró demasiado alto y dio media vuelta. «Perdón, me confundí de pasillo». Fue hacia el carrito de limpieza. Tomó el trapeador y empezó a limpiar el mismo metro de mármol que ya había limpiado esa mañana. Diego entró de nuevo a la sala de reuniones. Los 30 minutos transcurrieron como agua que se filtra por una grieta, despacio, sin que nadie pudiera agarrarlos. A las 12:20, uno de los asistentes de Khalid se acercó al mostrador de recepción y dijo, en un inglés con acento muy marcado, que el señor Al-Rashidi necesitaba una respuesta, que si en 10 minutos no había avance, procedería a comunicarse con la dirección regional del grupo hotelero para reportar el incidente. Diego salió de la sala. Su compostura ya no era compostura. Era la máscara que queda cuando la compostura se ha gastado, pero el hábito de ponérsela permanece. Miró a su alrededor como quien busca algo que sabe que no va a encontrar. Su vista pasó por Karina, por los empleados de recepción, por el botones junto a la puerta. Y luego, casi sin querer, llegó a Valeria, que estaba parada con el trapeador en la mano, mirándolo. «¿Hay algo que quiera decir?», dijo Diego. Y en esa pregunta había algo que en otra circunstancia podría haberse llamado humillación, la de tener que dirigirse al personal de limpieza en busca de una solución. Valeria respiró. Una vez, pensó en Fátima, en la cocina pequeña, en la paciencia con que su abuela le había enseñado cada letra, cada giro gramatical, cada expresión idiomática, diciendo siempre que el idioma de uno no es solo el que uno habla, es el que uno puede escuchar con cuidado genuino. Pensó en 3 años de un edificio que no sabía su nombre. Pensó en Tomás trayéndole café sin hacer un favor de eso. Y pensó en Khalid Al-Rashidi, sentado en esos sofás, contando los minutos hacia algo que podía colapsar no porque nadie quisiera ayudar, sino porque nadie podía. «Yo entiendo lo que dice», dijo Valeria. Diego frunció el ceño. «¿Cómo?». «Que entiendo lo que dice el señor. Hablo árabe». Silencio. No el silencio de la sorpresa elegante. El silencio de cuando algo no encaja en el esquema mental de la persona que lo escucha, y el cerebro necesita un segundo para reorganizar las categorías. Karina, que había escuchado desde el mostrador, dejó de escribir. «¿Hablas árabe?», dijo Diego, con un tono que no era exactamente incrédulo, pero tampoco era creyente. «Desde niña». Diego la miró durante un momento largo. Luego miró hacia los sofás donde estaba Khalid. Luego volvió a mirarla. «Si hace algo que complique más la situación, no voy a complicar nada». Valeria dejó el trapeador apoyado contra el carrito. «Solo voy a escucharlo. Y a explicarle que estamos trabajando en el problema». Tomás, desde donde estaba, cruzó los brazos discretamente. No dijo nada. Solo la miraba. Diego asintió. Un movimiento pequeño,
casi imperceptible, como si no quisiera que quedara registrado. Proceda. Pero lo que Diego aún no sabía era que Valeria ya había decidido mucho más que eso. Había un detalle de esa mañana que Valeria guardó para sí sola durante mucho tiempo. No lo contó en el discurso. No se lo dijo a Tomás, ni a Fátima. Fue en el momento justo antes de acercarse a Yalid al-Rashidi por primera vez. Diego le había dado el asentimiento. Ese movimiento pequeño, casi imperceptible, que en otro contexto podría haber pasado por indiferencia. Valeria lo había visto y había comprendido que tenía permiso, que podía avanzar, pero no avanzó de inmediato. Se quedó parada 3 segundos en el espacio entre el carrito de limpieza y los sofás donde Khalid esperaba. 3 segundos que nadie vio porque todos estaban mirando al hombre árabe, o sus teléfonos, o el techo, o cualquier lugar que no fuera ese triángulo de mármol donde Valeria estaba calculando algo que no podía medirse en palabras. No era miedo a Khalid, no era miedo al idioma, era miedo a lo que seguiría después de ese paso. Porque Valeria sabía, con esa certeza que a veces viene antes de que el cerebro termine de procesar la situación, que ese paso no era solo un paso hacia un hombre en un lobby, era el primer paso de algo que no tenía vuelta atrás, que si avanzaba, algo en ese edificio y en su lugar dentro de él iba a cambiar de forma permanente, y que el cambio podía ser bueno o no serlo, y que en ese momento, en esos 3 segundos, era imposible saberlo. Puso la mano en el bolsillo del delantal, el cuaderno de Fátima, la tapa gastada, el peso conocido, el borde que reconocía con la yema de los dedos sin necesidad de mirarlo. Y pensó en su abuela sentada en el sillón junto a la ventana, con la radio de fondo y el té de menta, diciendo: el miedo que sientes antes de algo importante es respeto. Cuando viene con ganas de hacerlo igual, es respeto. Tenía ganas de hacerlo. Caminó. Esos 3 segundos que nadie vio fueron, en realidad, los más largos de toda la historia, porque en ellos estaba la decisión real. No la de hablar árabe, que eso ya lo sabía, sino la de creer que lo que llevaba adentro tenía el mismo valor que lo que cualquier otra persona en esa sala llevaba en su título, en su traje, en su posición, que el idioma aprendido en una cocina pequeña pesaba lo mismo que el aprendido en una universidad, que la nieta de Fátima valía lo mismo en ese lobby que cualquier otra persona que hubiera entrado por esas puertas giratorias. Esa decisión tomó 3 segundos, y cambió todo. Valeria caminó hacia los sofás con la misma pisada con que había caminado por ese lobby las últimas semanas, sin apresurar el paso, sin aflojar la postura, con las manos fuera de los bolsillos del delantal, porque había algo en ese gesto que ella había aprendido de Fátima. Cuando uno va a hablar con alguien que está alterado, hay que mostrar que no se lleva nada escondido. Se detuvo a 1 metro de distancia del hombre árabe. Yalid al-Rashidi levantó la vista, la miró. Una mirada que evaluaba sin ser insultante, que registraba lo que veía: el delantal, el cabello recogido, el carrito de limpieza que había quedado a 10 metros detrás. La miró de la forma en que miran las personas acostumbradas a leer a las personas en segundos, que es la forma en que miran los que llevan mucho tiempo tomando decisiones rápidas. Valeria mantuvo la vista. «Señor», dijo en árabe, con esa pronunciación que Fátima había corregido tantas veces que ya era propia, «entiendo lo que dice». Khalid no se movió. 1 segundo. 2. Y luego dijo, también en árabe, con una voz que tenía dentro algo que se parecía más a la sorpresa que a la desconfianza: «¿Tú entiendes lo que estoy diciendo?» «Cada palabra», dijo Valeria. Silencio total, absoluto. No solo de Khalid. El lobby entero había bajado el volumen sin que nadie lo decidiera. Karina había dejado de teclear. Diego estaba de pie junto a la sala de reuniones, con los brazos cruzados, sin comprender nada de lo que se estaba diciendo, pero entendiendo perfectamente que algo había cambiado. Los 2 asistentes de Khalid se miraron entre sí. Khalid exhaló. Un sonido pequeño, casi privado, como quien suelta algo que ha estado cargando demasiado tiempo. «¿Dónde están mis documentos?», preguntó en árabe. «Creo que sé dónde pueden estar», respondió Valeria. «Pero antes necesito hacerle una pregunta. ¿El sobre llegó etiquetado con su nombre o con el número de suite?» Khalid consideró. «Con el número de suite, el 1501. ¿Y llegó ayer o antes de ayer?» «Antes de ayer, por la noche». Valeria asintió. Lo que había visto en el escritorio de la suite 1501 esa mañana.
El sobre de mensajería internacional. La mucama de turno anterior lo había dejado sobre el escritorio, porque los protocolos internos indicaban que los documentos que no fueran parte del equipaje del huésped debían dejarse en el área visible de la habitación, no guardarlos. Pero si el huésped había pedido expresamente que fueran a la caja de seguridad y ese pedido no había sido registrado correctamente en recepción, el sobre podía estar todavía sobre ese escritorio. «Si me da un momento», dijo Valeria, «voy a verificar algo». Se volvió hacia donde estaba Diego. Le habló en castellano, en un tono que era información, no pedido. «El sobre puede estar en el escritorio de la suite 1501. Necesito que alguien lo traiga ahora». Diego parpadeó. «¿Cómo sabes?» «Lo vi esta mañana. Estaba en el escritorio. Nadie lo tocó porque no había indicación de que había que moverlo. Necesitan traerlo ahora, antes de que el equipo de tarde haga el mantenimiento de la habitación». Diego tardó exactamente 2 segundos en reaccionar. Luego señaló hacia uno de los empleados de recepción. «Tú, suite 1501. Ahora. Hay un sobre en el escritorio. Tráelo». El empleado salió casi corriendo hacia los ascensores. Valeria se volvió hacia Khalid y le explicó en árabe lo que acababa de ocurrir, que el sobre posiblemente estaba en su propia habitación, que lo habían dejado allí siguiendo el procedimiento estándar, pero que nadie había verificado que el pedido de guardarlo en la caja de seguridad había llegado correctamente a la persona encargada, que en unos minutos tendrían la confirmación. Khalid la escuchó. Sus hombros, que habían estado tensos desde que entró al lobby, descendieron 1 milímetro. «¿Cuánto tiempo llevas hablando árabe?», preguntó. «Lo aprendí de niña. Mi abuela era de Marruecos». Khalid asintió lentamente. Algo en su expresión cambió, no radicalmente, sino de la manera en que cambia el rostro de alguien cuando encuentra una referencia conocida en un lugar inesperado. «¿Y trabajas aquí?». La pregunta no era condescendiente, era genuina. «Sí, señor. En el equipo de limpieza». Khalid miró hacia Diego. Luego volvió a Valeria. No dijo nada más por el momento, pero algo en ese intercambio de miradas guardaba una pregunta que él estaba comenzando a hacerse. 4 minutos después, el empleado de recepción volvió con el sobre en la mano. Khalid lo tomó, lo examinó por fuera, abrió el cierre con cuidado y verificó el contenido interno durante unos segundos. Luego volvió a cerrarlo y lo presionó contra su pecho con las 2 manos. Exhaló. «Están todos», dijo en árabe, mirando a Valeria. Y en esa frase había algo más que el alivio de quien encontró lo que buscaba. Había el reconocimiento de alguien que acaba de entender que la solución venía de donde menos la había esperado. Y que eso, aunque nadie lo dijera en voz alta todavía, significaba algo. Diego habló. «¿Se resolvió el problema?». Valeria se volvió hacia él. «Sí, el sobre estaba en la habitación. El señor Al-Rashidi tiene sus documentos». Diego asintió. Y en ese asentimiento estaban contenidas varias cosas a la vez. El alivio, la incomodidad de haber necesitado a alguien que no debería haber sido necesaria, y algo que todavía no había tomado forma, pero que ya se estaba organizando en algún lugar de su cabeza. «Bien hecho», dijo, en el tono más plano que existe. Fue lo único que dijo. Valeria recogió el trapeador. Fue hacia el carrito. Empujó las ruedas chirriantes hacia el pasillo lateral. Karina, desde el mostrador, la siguió con los ojos. Khalid al-Rashidi la observó alejarse, y luego le dijo algo a uno de sus asistentes, en árabe, en voz baja, que nadie más en ese lobby pudo escuchar. Solo si hubiera habido alguien cerca que entendiera el idioma, habría captado lo que dijo. «Quiero saber quién es esa mujer». La reunión de Khalid al-Rashidi estaba programada para las 4 de la tarde en la sala de conferencias del nivel 3. Pero a la 1:30, uno de sus asistentes bajó al lobby con un mensaje verbal para Diego Carranza. El señor al-Rashidi pedía que la traductora estuviera disponible durante la reunión. Diego recibió el mensaje con la expresión de quien recibe una noticia que no sabe exactamente cómo procesar. «¿La traductora?», repitió. «La mujer del equipo de limpieza que habla árabe», dijo el asistente, con el castellano medido de quien aprendió el idioma en clases formales. «El señor al-Rashidi la solicita específicamente. Dice que confía en ella». Diego asintió con la misma lentitud con que uno asiente cuando no tiene opción. Encontró a Valeria en el 2º piso, limpiando el corredor de habitaciones con esa concentración que ella traía a cualquier tarea sin importar qué tan mecánica fuera.
Le comunicó el pedido con una brevedad que era la forma que tenía de no demostrar que la situación lo incomodaba. El huésped del lobby te pide en la reunión de esta tarde, como traductora. Valeria se detuvo. Apoyó el trapeador. Lo miró. ¿A qué hora? 4. Sala de conferencias nivel 3. ¿Con mi uniforme? Diego no respondió de inmediato. Eso era ya una respuesta. Tenemos algo del equipo de servicio al cliente que puede ajustarse, dijo Karina, que había aparecido detrás de Diego como siempre aparecía cuando había algo que coordinar. Pero será del mismo tamaño que el delantal, solo que diferente color. Las reglas dicen que no se mencionan colores de ropa, dijo Tomás desde el fondo del pasillo, sin moverse, como quien lanza una piedra pequeña y espera ver el efecto. Diego lo miró. Tomás mantuvo la vista. Ve con lo que tienes, dijo Diego hacia Valeria, en el tono más neutro que pudo encontrar. Es una reunión de trabajo. Valeria asintió. Lo que no dijo fue lo que estaba pensando, que en esa sala de conferencias, con esa reunión, frente a ese hombre que ya le había pedido específicamente, algo iba a cambiar. No sabía exactamente qué, pero había algo en el peso de ese pedido, en la forma en que Khalid al-Rashidi la había mirado cuando ella se alejaba, que le decía que esta tarde no iba a ser igual a todas las tardes anteriores. A las 2, Valeria fue al cuarto de descanso del personal. Se lavó las manos. Sacó el cuaderno de Fátima del bolsillo del delantal. Lo abrió en una página al azar y leyó las anotaciones de su abuela. Una frase de un poema clásico árabe, con la traducción al margen en la letra apretada de Fátima. La leyó en voz baja, para sí misma, como un ejercicio, como una forma de afinar algo que ya estaba afinado, pero que necesitaba ese pequeño ritual para sentirse completo. Tomás entró al cuarto de descanso con 2 tazas de café. Puso una en la mesa frente a Valeria sin decir nada. Gracias, dijo ella. ¿Estás bien? Sí. ¿Nerviosa? Valeria consideró la pregunta. No, solo... Buscó la palabra. Concentrada. Tomás asintió. Ese hombre vino aquí específicamente por ti. Eso no es poca cosa. Vino por sus documentos. Sí, pero se quedó por ti. Valeria cerró el cuaderno. Lo devolvió al bolsillo del delantal. No sé qué va a pasar en esa sala, dijo. Nadie sabe lo que va a pasar en ningún lado antes de que pase, dijo Tomás. Pero tú eres la única persona en este edificio que puede hacer lo que te están pidiendo. Eso ya es bastante. A las 3:45, Valeria subió al nivel 3 por el ascensor del personal, el de las puertas más lentas y el panel de control rayado. Cuando las puertas se abrieron, el corredor del nivel 3 era diferente al del segundo, más silencioso, con una alfombra que amortiguaba los pasos, con las puertas de las salas de conferencias perfectamente cerradas y los letreros de reserva encendidos. La sala 3 estaba al fondo. Antes de entrar, se detuvo un momento en el corredor. No era vacilación. Era ese segundo que Fátima le había enseñado cuando hablaba de conversaciones importantes. Pararse, respirar, recordar que uno lleva adentro todo lo que aprendió y que nada de lo que va a pasar tiene que borrarlo. Las manos, la respiración, el cuaderno en el bolsillo. Empujó la puerta. La sala de conferencias del nivel 3 tenía una mesa larga con 8 sillas, una pantalla de proyección en el extremo izquierdo, agua y vasos en el centro, y ventanales que daban a la avenida. Khalid al-Rashidi estaba de pie cerca de la ventana cuando Valeria entró. Sus 2 asistentes ocupaban sillas en un extremo. En el otro extremo, 3 hombres con traje que Valeria no reconocía y que por la forma en que se habían inclinado sobre los documentos cuando ella abrió la puerta, eran los socios locales que habían venido a firmar. Diego Carranza estaba de pie junto a la puerta, en la posición de quien está porque tiene que estar, pero preferiría no estarlo. Khalid se volvió cuando Valeria entró. La miró. Asintió. Shukran, dijo. Gracias. De nada, respondió Valeria, en árabe. Khalid señaló hacia la silla junto a la suya. Siéntate aquí. Valeria se sentó. Diego, desde su posición junto a la puerta, observaba esa dinámica con una expresión que mezclaba el alivio de tener el problema resuelto con algo más difícil de nombrar. Karina, cuando se enteró más tarde de que Valeria se había sentado en la misma mesa que el huésped, que había traducido durante 2 horas y media, que al final de la reunión Khalid le había estrechado la mano como a un igual, dijo en voz baja hacia el empleado de recepción que estaba cerca.
No debería haber pasado así. Hay protocolos para estas cosas. El empleado no respondió. Pero había un detalle que Karina había ignorado. Y ese detalle lo era todo. Había algo más que Khalid al-Rashidi dijo esa tarde antes de terminar la reunión. Algo que Diego Carranza escuchó en castellano cuando Valeria lo tradujo, y que lo acompañó durante semanas. La reunión ya estaba cerrando. Los socios locales guardaban sus copias de los documentos firmados. Los asistentes de Khalid recogían los materiales de trabajo. Fue en ese momento que Khalid, casi de manera casual, como quien menciona algo que lleva pensando un rato, dijo: «Quiero preguntarle algo al gerente del hotel». Valeria tradujo. Diego dio un paso hacia la mesa. Khalid habló en árabe. Valeria tradujo en tiempo real. «¿Cuánto tiempo lleva esta mujer trabajando aquí?» 3 años, dijo Diego. Khalid escuchó la traducción. Asintió. «¿Y en 3 años nadie supo que hablaba árabe?» Diego no respondió de inmediato. Ni árabe, ni que había estudiado comercio internacional, ni que conocía los protocolos de documentación de correspondencia mejor que la mayoría de sus empleados de recepción. Khalid no lo decía con hostilidad. Lo decía con esa precisión clínica de alguien que está evaluando un sistema. «En mi industria, cuando alguien tiene un activo y no sabe que lo tiene, eso no es mala suerte. Es un problema de gestión». Diego escuchó la traducción. No dijo nada. «No lo digo para atacarlo», continuó Khalid. «Lo digo porque usted está a punto de perder a esta persona. Y cuando se vaya, se va a llevar algo que este hotel nunca supo que tenía». En esa sala, con esas palabras traducidas al castellano por la persona de quien se hablaba, Diego Carranza hizo algo que no era parte de ningún protocolo. Se quedó callado de una manera que no era estratégica, sino genuina. Khalid luego lo miró directamente a los ojos y dijo una última cosa. «Si usted me garantiza que va a cambiar cómo su hotel mira a su personal de apoyo, yo lo recomiendo personalmente con la dirección regional del grupo. Si no, también lo voy a recomendar, pero con un mensaje diferente». Diego lo miró. Comprendió perfectamente lo que eso significaba. «Voy a cambiar cómo funcionamos», dijo Diego. No era una promesa hecha al vacío. Era una promesa hecha frente a Khalid al-Rashidi, frente a los socios locales, frente a los asistentes y frente a Valeria Mondragón. Todos los presentes eran testigos. Era la apuesta pública de Diego Carranza. Solo que en su caso no venía del exceso de arrogancia, sino de algo más interesante. Venía del momento en que alguien que tenía el poder de hacerle daño lo puso frente al espejo y le dio la opción de actuar diferente. Era más difícil decir que no a eso. Y Diego no lo dijo. Cuando la reunión terminó y todos fueron saliendo, Valeria fue la última en levantarse de la silla. Khalid esperó junto a la puerta hasta que ella se puso de pie. «¿Tienes forma de llegar a tu casa?», preguntó en árabe. Era una pregunta simple, casi doméstica. «Sí, señor». «Bien». Khalid hizo una pausa. «¿El cuaderno que tienes en el bolsillo es de tu abuela?». Valeria lo miró. «¿Cómo sabe?». «Porque llevas la mano en ese bolsillo cuando estás concentrada. La gente hace eso con las cosas que los anclan». Khalid sonrió levemente. Era la primera vez que lo hacía desde que había entrado al hotel ese día. «Mi madre tiene una copia del Corán que lleva en la cartera desde hace 40 años. Cuando le pregunto algo difícil, pone la mano en la cartera antes de responder». Valeria asintió. «Era de ella», dijo. «De mi abuela. Está lleno de árabe». «Lo sé», dijo Khalid. «Lo vi en tu bolsillo cuando te sentaste en la silla a mi lado. Y pensé, esta persona lleva el idioma no solo en la cabeza, lo lleva encima». Se fue hacia el ascensor. Valeria se quedó en el umbral de la sala por un momento. Luego sacó el cuaderno del bolsillo. Lo abrió en la primera página, donde Fátima había escrito, en la caligrafía más cuidada del cuaderno, como si fuera la más importante: «Las palabras que aprendiste de quien te quiso no son tuyas. Son un préstamo que debes devolver enseñándoselas a alguien más». Valeria lo leyó, lo cerró, lo volvió al bolsillo. Y fue hacia las escaleras de servicio con la misma pisada con que caminaba siempre por ese edificio, sin apresurar el paso, sin aflojar la postura, como alguien que sabe exactamente quién es en cualquier sala en la que esté parado. La reunión duró 2 horas y 40 minutos. Valeria tradujo cada segmento con la misma precisión con que había aprendido el idioma, sin agregar, sin suavizar, sin cambiar el tono cuando el tono era importante. Cuando Khalid quería ser directo, ella lo era. Cuando quería ser diplomático,
Encontraba las palabras en castellano que llevaban ese mismo cuidado. Una buena traductora no solo traslada palabras, traslada intención. Fátima se lo había dicho de esa manera exacta, aunque no estuviera hablando de traducción, sino de conversación en general. Los socios locales la miraban a veces con una expresión que mezclaba la incomodidad de no saber con certeza quién era ella y el alivio de poder avanzar en la reunión. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con corbata y reloj vistoso, le preguntó en un momento, en castellano, cuál era su posición en el hotel. Traducción y gestión de huéspedes, respondió Valeria sin titubear. El hombre asintió y siguió tomando notas. No era mentira, era lo que estaba haciendo en ese momento. Al final de la reunión, cuando los documentos habían sido revisados, las cláusulas discutidas, las firmas colocadas con ese cuidado ceremonial que tienen los acuerdos grandes, Khalid se recostó en la silla y miró el techo por un momento. Luego se volvió hacia Valeria. «¿Cuánto tiempo llevas en este hotel?», preguntó en árabe. «3 años». «¿En el mismo puesto?». «Sí». Khalid consideró eso. «¿Y antes?». Valeria midió la respuesta. No era una pregunta peligrosa, pero tenía peso. «Estaba en la universidad. Comercio internacional. Tuve que dejar los estudios». «¿Cuánto te falta para terminar?». «1 año». «El último año». Khalid la miró de la misma forma en que la había mirado en el lobby por primera vez, con esa evaluación rápida que no era juzgar sino leer. Y luego dijo algo que Valeria no esperaba. «Quiero que trabajes para mí durante los próximos 3 días que estaré aquí. Necesito a alguien que entienda lo que dicen y lo que no dicen. Las reuniones, las conversaciones informales, las cenas, y quiero pagarte lo que corresponde». Valeria no respondió de inmediato. «¿Tienes algún problema con eso?», preguntó Khalid. «Tendría que consultarlo con la dirección del hotel». «Ya lo consulté», dijo Khalid. Y la forma en que lo dijo indicaba que la consulta había sido más bien una comunicación. «Tu gerente sabe que te estoy solicitando para estos días. Depende de ti si aceptas». Diego, desde la puerta, que había permanecido en la sala durante toda la reunión sin participar, asintió cuando Valeria lo miró. Un asentimiento que esta vez tenía algo más que neutralidad. Tenía la incomodidad de alguien que acaba de entender que subestimó algo que tenía frente a él durante 3 años. Valeria pensó en Fátima, en la mesa pequeña de la cocina, en la paciencia de enseñarle un idioma que el mundo no esperaba que ella tuviera. «Acepto», dijo. Esa tarde, cuando Valeria salió de la sala de conferencias y pasó por el lobby camino al cuarto de limpieza a dejar el carrito del turno, Karina estaba en el mostrador de conserjería. La vio pasar. No dijo nada, pero la miró con esa expresión particular que tienen las personas cuando acaban de recibir información que reorganiza lo que creían saber. La señora Portillo, que estaba recogiendo su llave en recepción, también la vio, y tampoco dijo nada, pero bajó la vista hacia la taza de café que tenía en la mano con un gesto que, si uno sabía leer ese tipo de cosas, se parecía bastante a la vergüenza. Tomás la esperaba en el cuarto de descanso con una taza de té. «¿Cómo estuvo?», preguntó. «Bien». «¿Solo bien?». Valeria se sentó. Sacó el cuaderno del bolsillo. Lo puso sobre la mesa. «¿Quiere que trabaje con él 3 días más?». Tomás abrió los ojos. «¿Como traductora?». «Sí». «¿Y Diego?». «Ya sabe». Tomás miró el cuaderno sobre la mesa. La tapa gastada. El lomo con letras en árabe. «Tu abuela estaría contenta», dijo. Valeria no respondió. Pero lo que sintió en ese momento, mirando el cuaderno de Fátima sobre la mesa del cuarto de descanso de un hotel donde había limpiado pisos durante 3 años, no era solo alegría, era esa sensación más compleja de cuando algo que cargaste en silencio mucho tiempo finalmente encuentra un lugar donde ser visto. Lo que nadie sabía todavía era que Khalid al-Rashidi, esa noche en su suite, había hecho una llamada a su director de recursos humanos en Dubái, y que en esa llamada había dicho, entre otras cosas, que el hotel más eficiente no siempre era el que tenía la mejor arquitectura, que a veces era el que tenía a la persona correcta en el lugar equivocado, y que si la persona correcta estaba en el lugar equivocado, lo que había que hacer era moverla. Los 3 días siguientes funcionaron de una manera que el Hotel Esplendor no tenía precedente para procesar. Valeria llegaba a las 5:45, como siempre, y completaba su turno de limpieza. No porque nadie se lo pidiera, sino porque era su trabajo y ella no había dejado de serlo. A las 11,
guardaba el cuaderno en el bolsillo del delantal y se dirigía a donde Khalid la necesitara. Una reunión con los socios locales, una visita técnica a los terrenos que estaba evaluando para el proyecto, una cena de trabajo donde los otros comensales le preguntaban varias veces, con distintos grados de disimulo, de qué empresa era ella. Del equipo del señor Al-Rashidi, decía Valeria, que tampoco era mentira. Diego Carranza vivió esos 3 días con una expresión que fue evolucionando lentamente. El primer día, incomodidad administrada. El segundo, algo parecido a la recalibración. El tercero, una quietud que en otra persona podría llamarse reflexión. El segundo día, Karina le dijo a Valeria, en un pasillo, que había revisado el protocolo de recepción de correspondencia para huéspedes y que iba a proponer ajustes al procedimiento. Lo dijo mirando un punto a la izquierda de la cabeza de Valeria, no exactamente a sus ojos, que era la forma que tenía de admitir algo sin admitirlo completamente. «Gracias por avisarme», dijo Valeria. Karina asintió y se fue. No era una disculpa, pero era lo más cercano que Karina podía estar de una en ese momento. El tercer día, cuando terminó la última reunión de Khalid y los acuerdos estaban firmados y los plazos acordados, Khalid le pidió a Valeria que se quedara unos minutos después de que todos salieran. La sala quedó en silencio. Solo ellos dos. Khalid tenía sobre la mesa un sobre cerrado. Lo deslizó hacia Valeria. «Tu pago por los 3 días», dijo en árabe. Valeria lo tomó sin abrirlo. «Además de eso», siguió Khalid, «quiero ofrecerte algo diferente». Hizo una pausa. «Tengo una operación en esta ciudad que va a necesitar un coordinador local. Alguien que maneje la comunicación entre mi equipo en el Golfo y los socios aquí. Alguien que entienda el idioma, la cultura, los matices. No es un puesto que exista todavía en papel, pero existe en la práctica». Valeria lo miró sin hablar. «El trabajo sería en oficinas de aquí. No tendrías que viajar constantemente al principio. Y el salario sería adecuado para lo que estoy pidiendo». Khalid la miró. «También estoy dispuesto a costear el año de universidad que te falta, si quieres terminarlo. No como un gesto, sino como parte de la preparación que necesito en alguien para este puesto». El silencio que siguió fue de la clase que tiene peso propio. «¿Por qué yo?», preguntó Valeria. No con desconfianza, con genuina necesidad de entender. Khalid no tardó en responder. «Porque en el momento en que más necesitaba que alguien me entendiera, fuiste la única que pudo hacerlo. Y porque cuando pudiste hacerlo antes, elegiste no hacerlo porque el sistema en el que trabajabas no te lo permitía». Eso me dijo 2 cosas, que tienes el idioma y que tienes criterio. Las 2 son difíciles de encontrar juntas. Valeria miró la mesa, el sobre, sus manos. «Necesito pensarlo», dijo. «Por supuesto. ¿Cuánto tiempo tengo?» «1 semana. Después de eso estaré en Dubái y los tiempos cambian». Khalid se puso de pie. «Pero, Valeria», la usó como si ya fuera natural, su nombre, sin necesidad de haberlo aprendido de forma especial. «Lo que le dijiste esta mañana a tu gerente cuando te pidió que explicaras lo que yo había dicho en el lobby, que habías aprendido el árabe desde niña de tu abuela, yo escuché cómo lo dijiste, con ese tono que tiene la gente cuando habla de alguien que quiso mucho. Tu abuela te dio algo que ningún título puede enseñar». Ella preparó esto. Valeria no respondió en ese momento, pero en el camino de vuelta al cuarto de descanso, con el sobre en la mano y el cuaderno de Fátima en el bolsillo del delantal, pensó en la cocina pequeña, en el olor a comino, en la voz de Fátima diciéndole que las palabras que uno aprende en la infancia tienen raíz, y que las raíces no se ven pero sostienen todo lo que crece arriba. Tomás estaba en el cuarto de descanso cuando llegó. La miró. Leyó algo en su cara que le dijo que la pregunta «¿Cómo estuvo?», sobraba. «¿Qué pasó?», dijo simplemente. Valeria puso el sobre la mesa. Luego el cuaderno de Fátima junto al sobre. «Me ofrecieron trabajo». Tomás miró los 2 objetos sobre la mesa. Luego la miró a ella. «¿Vas a aceptar?». Valeria puso la mano sobre el cuaderno. «Sí». El día que Valeria aceptó formalmente el trabajo nuevo, fue al hotel a devolver el uniforme. No era un trámite complicado. Había una bolsa de tela para los uniformes devueltos, un formulario de 2 hojas, una firma de Humberto. 10 minutos en total. Pero Valeria fue más temprano de lo necesario. A las 6 de la mañana, cuando el hotel todavía olía a desinfectante de pino
y el arreglo de orquídeas acababa de ser repuesto con flores frescas que todavía olían a tierra. Caminó por el lobby despacio. No estaba siendo sentimental exactamente. O no solo eso. Estaba leyendo el espacio de una manera diferente, sin el carrito de limpieza, sin el trapeador, sin la presión de estar terminando una franja para empezar la siguiente. El mármol relucía. Alguien había trabajado bien esa mañana. Conocía ese trabajo. Sabía lo que costaba. Sabía el horario al que había que llegar, la temperatura del agua, la cantidad de producto que había que usar para que el resultado quedara así y no dejara marcas. Sabía que la persona que había hecho eso había llegado a las 5:45 con guantes y cubo y había comenzado, como siempre, por las esquinas. Se agachó. Pasó los dedos por el filo del mármol en la esquina, cerca del arreglo de orquídeas. Limpio. Se levantó. Fue hacia el mostrador de recepción, que todavía estaba vacío, y apoyó las manos en el borde del mármol frío. Miró hacia donde estaba el lobby desde ese ángulo. La misma sala, pero desde el otro lado. El mismo espacio, pero con una perspectiva que durante 3 años no había tenido. No era diferente en términos físicos. Las luces eran las mismas. El arreglo de orquídeas era el mismo. El tragaluz central, el suelo de mármol, las sillas de espera. Pero desde allí el lobby tenía otra dimensión. No era el espacio que uno cruzaba con el carrito de limpieza procurando no estorbar. Era el espacio que uno gestionaba. Las dos perspectivas del mismo lugar. Tomás llegó a las 6:10, que era exactamente lo que hacía siempre. La vio de espaldas apoyada en el mostrador y se detuvo. ¿Qué haces aquí tan temprano? Vine a devolver el uniforme. ¿Y primero te pusiste a contemplar el lobby? Más o menos. Tomás dejó la bandeja sobre la mesita de apoyo cerca de la entrada. Se cruzó de brazos. ¿Estás bien? Sí. ¿Vas a extrañar esto? Valeria pensó en serio la pregunta. No la respondió con lo que era fácil decir. Voy a extrañar el olor de las 6 de la mañana, dijo. Ese momento antes de que lleguen los huéspedes, cuando el lugar es solo de las personas que lo cuidan. Tomás asintió despacio. ¿Y el resto? El resto lo voy a recordar porque enseña, no porque lo extrañe. Tomás fue hacia la pequeña cafetera del cuarto de descanso y volvió con 2 tazas. Le dio una a Valeria sin hacer un favor de eso, como siempre. Cuídate mucho, dijo. Tú también. Y cuando seas una ejecutiva importante con oficina propia y reuniones en árabe, acuérdate de que yo fui el primero en saber que eras capaz de esto. Valeria sonrió. Eso no es verdad. Mi abuela fue la primera. Sí, dijo Tomás. Pero yo fui el primero en este lobby. Fueron al cuarto de descanso a tomar el café. La misma mesa pequeña, las mismas 4 sillas, el espejo con el borde manchado, el olor a madera húmeda y café viejo que era, de alguna manera, el olor de ese lugar en el que habían pasado muchas conversaciones que importaban. Valeria firmó el formulario de 2 hojas. Entregó el uniforme doblado en la bolsa de tela. Humberto lo recibió y puso el recibo en su bandeja sin levantar la vista del teléfono. Luego fue a despedirse de Karina. Karina estaba en el mostrador de conserjería con esa postura de siempre. Espalda recta, papeles en orden, expresión que no invitaba a la conversación innecesaria. «Vengo a despedirme», dijo Valeria. Karina dejó los papeles. La miró. «Ya me avisaron que te ibas». Sí. Hubo un silencio que no era exactamente cómodo, pero tampoco era el silencio hostil de los años anteriores. «Suerte», dijo Karina. «Gracias». Karina volvió a los papeles. Luego, sin levantar la vista, dijo algo que Valeria no esperaba. «El protocolo de correspondencia ya está actualizado. Lo implementamos la semana pasada». Valeria no respondió de inmediato. «Bien», dijo después. 3 páginas de procedimiento, con checklist de verificación y firma del recepcionista. Karina por fin levantó la vista. «Para que no vuelva a pasar». Valeria asintió. «Es un buen procedimiento», dijo. Karina asintió también. Un movimiento pequeño, pero real. Fue lo más cercano que Karina podía estar de un punto final a algo que había durado demasiado tiempo. La apuesta pública de Diego Carranza no había sido una apuesta con palabras. Había sido una apuesta con años. 9 años manejando un hotel de la manera en que lo manejaba, con ese sistema invisible donde cada persona sabía exactamente cuál era su casilla y cuánto espacio le correspondía fuera de ella.
Un sistema que funcionaba mientras nadie lo cuestionara. Y Diego nunca lo había cuestionado porque tampoco nadie lo había cuestionado a él, hasta ahora. La semana después de que Khalid al-Rashidi dejó el Hotel Esplendor, Diego recibió una llamada de la dirección regional del grupo hotelero al que pertenecía el establecimiento. El señor al-Rashidi había enviado una comunicación formal. No era una queja, era una recomendación. Recomendaba revisar los protocolos de detección y aprovechamiento del talento del personal del hotel, con especial atención al caso de una colaboradora que había resuelto una situación crítica con recursos que el hotel no había sabido que tenía. No mencionaba nombres explícitamente, pero la dirección regional sí los sabía. Diego fue convocado a una reunión en las oficinas centrales del grupo, a 3 horas de la ciudad. Fue solo. Volvió al día siguiente con una expresión diferente a la de siempre. No la compostura estudiada, no la máscara de control, sino algo más cercano a la cara de alguien que acaba de tener una conversación que reorganiza las cosas. En la reunión le habían hecho preguntas concretas. ¿Cuánto sabían sobre las capacidades del personal de apoyo? ¿Existía algún sistema para identificar habilidades adicionales de los colaboradores? ¿Cómo se manejaban las oportunidades de desarrollo interno? Las respuestas de Diego habían sido incómodas porque eran honestas. No, no, no. La dirección regional no lo sancionó. No le impuso ninguna medida disciplinaria formal, pero le comunicó que iban a implementar un nuevo protocolo de evaluación de talento en todos los establecimientos del grupo, que empezaría con el Hotel Esplendor como piloto, y que Diego iba a ser el responsable de ejecutarlo. Era la manera más elegante de decirle, aprende de esto. Diego lo entendió. Cuando volvió al hotel, fue directamente al cuarto de descanso del personal. Era la primera vez en 9 años que entraba a ese espacio voluntariamente. Olía a café viejo y a madera húmeda. Había una mesa pequeña, 4 sillas, un espejo con el borde manchado. Llamó a Valeria esa tarde. Ella todavía no había renunciado formalmente. Había aceptado la oferta de Khalid, pero había pedido 3 semanas para ordenar el proceso de transición. Se encontraron en la sala de reuniones pequeña del nivel 1. Diego llegó primero, que ya era un cambio. Cuando Valeria entró, él estaba de pie junto a la ventana, no detrás del escritorio. «Valeria», dijo. «Señor Carranza». Diego se quedó callado un momento. No era el silencio de quien busca las palabras. Era el silencio de alguien que las encontró, pero que tiene que decidir si realmente puede decirlas. «Estuve equivocado», dijo, «sobre cómo te traté, sobre lo que asumí que sabías o podías hacer. Pasaste 3 años aquí y yo nunca me pregunté quién eras». Hizo una pausa. «Eso no fue un error de protocolo. Fue un error mío». Valeria lo escuchó sin interrumpir. «No te pido que te quedes. Sé que tienes una mejor oportunidad y que la mereces, pero quería que supieras que lo reconozco». El silencio que siguió tenía una temperatura diferente a los silencios anteriores. No era el silencio de la jerarquía. Era el silencio entre 2 personas que por primera vez se estaban hablando de igual a igual. «Lo escucho», dijo Valeria. Y en esas 2 palabras había suficiente. Ni el rencor de quien lleva el agravio, ni la absolución fácil de quien lo borra demasiado rápido. Simplemente el reconocimiento de que algo había sido dicho y recibido. Diego asintió. «Una cosa más», dijo Valeria antes de salir. «Tomás Herrera. Trabaja en el hotel desde hace 1 año. Es bueno en lo que hace y tiene potencial para más. Vale la pena mirarlo». Diego la miró. «Lo voy a tener en cuenta». Valeria abrió la puerta. «Gracias, señor Carranza», fue lo único que dijo. Y lo dijo sin ironía, porque el agradecimiento por ese momento de honestidad era genuino, aunque llegara tarde. Algunas cosas llegan tarde y siguen valiendo. Karina Solís implementó el nuevo protocolo de correspondencia para huéspedes esa misma semana. Lo hizo con eficiencia y sin drama, que era la forma en que Karina hacía las cosas. Nadie habló del episodio directamente, pero el sistema cambió, y a veces eso es suficiente. La señora Portillo, que se enteró de toda la historia por el botones que se la contó a su contacto de habitaciones, bajó una mañana al lobby y preguntó en recepción por la señorita del equipo de limpieza que había resuelto el problema del huésped árabe. Le dijeron que ya no trabajaba en el hotel. Se quedó un momento en silencio. «Qué lástima», dijo. Pero en esa frase había algo más que pena. Había el peso de alguien que acaba de entender que hay cosas que uno dice frente a baldes y trapeadores
que debería haber considerado antes de decirlas. La abuela Fátima vivía en un apartamento de 2 ambientes, en el barrio donde había pasado los últimos 30 años. La planta del jazmín en el balcón pequeño seguía siendo la misma que cuando Valeria era niña, aunque ahora le costaba más florecer en invierno. Valeria fue a verla ese mismo día. No llamó antes, no porque quisiera sorprenderla, sino porque con Fátima no era necesario preparar la llegada. La puerta siempre estaba entornada cuando la anciana estaba despierta, y Fátima siempre estaba despierta a esa hora de la tarde, sentada en el sillón junto a la ventana con una taza de té de menta y la radio de fondo sintonizando algo que nadie más en la ciudad podría escuchar. Cuando Valeria abrió la puerta, Fátima levantó la vista. «Llegaste tarde hoy», dijo en árabe. «Sí, ya». Ay, Valeria entró, cerró la puerta. Se sentó en el suelo junto al sillón como lo había hecho de niña. Fátima no preguntó nada de inmediato. Le puso una mano en el cabello con esa calma que tienen las personas que ya no tienen apuro de ninguna clase. «Cuéntame», dijo. Valeria le contó todo. Desde el hombre que había entrado al lobby gritando en árabe, hasta la reunión en la sala de conferencias, hasta la oferta de trabajo, hasta la conversación con Diego Carranza esa tarde. Lo contó en árabe, que era el idioma que usaban cuando había cosas importantes que decir, porque ambas habían aprendido sin planearlo que ese idioma tenía una sonoridad diferente para las conversaciones que importaban. Fátima escuchó sin interrumpir, con la taza de té en las manos, con los ojos cerrados a veces, como si escuchar con los ojos cerrados le permitiera ver mejor. Cuando Valeria terminó, hubo un silencio. «¿Y el cuaderno?», dijo Fátima. «Lo llevé todo el tiempo». Fátima abrió los ojos. «¿Lo llevaste cuando fuiste a hablarle?» «Sí, en el bolsillo». La anciana asintió despacio. Algo en su expresión era difícil de describir. No era orgullo, exactamente, aunque tenía algo de eso. Era más parecido a la satisfacción de alguien que sembró algo hace mucho tiempo y acaba de ver el primer fruto, y que en ese fruto puede reconocer el origen de la semilla. «Yo nunca supe si te servía de algo», dijo Fátima. «Enseñarte el idioma. Siempre pensé que tal vez era solo una cosa mía, que quería que no se perdiera, que quería que alguien lo llevara cuando yo ya no pudiera llevarlo. Me sirvió ya lo veo». Fátima puso la taza sobre la mesita pequeña. Tomó la mano de Valeria. «¿Tienes miedo del trabajo nuevo?» Valeria lo pensó. «Un poco». «Bien. El miedo que sientes antes de algo importante es diferente al miedo que sientes ante algo peligroso. El primero es respeto. El segundo es advertencia. Aprende a distinguirlos». Valeria apretó la mano de su abuela. «¿Cómo los distingues?» Fátima sonrió. Era una sonrisa que tenía años adentro. Cuando el miedo viene con ganas de hacerlo igual, es respeto. Cuando el miedo viene con ganas de salir corriendo, es advertencia. Hizo una pausa. ¿Tienes ganas de hacerlo? Sí. Entonces ya sabes. Estuvieron en silencio un rato. La radio de fondo. El jazmín del balcón moviéndose levemente con el aire de la tarde. El olor a menta del té. ¿El hombre árabe era buena persona?, preguntó Fátima. Creo que sí. Estaba enojado porque tenía razón para estarlo. Y cuando la situación se resolvió, fue justo. Eso es suficiente para ser buena persona en ese momento, dijo Fátima. Nadie es buena persona todo el tiempo, pero a veces la persona correcta es justa en el momento que importa. Valeria sacó el cuaderno del bolsillo y lo puso sobre las manos de Fátima. Quiero que te quedes con él un tiempo, dijo. Fátima la miró. Ya lo aprendí, dijo Valeria. Lo que necesitaba aprender está adentro mío ahora, pero quiero que esté contigo todavía un poco más. Fátima sostuvo el cuaderno. Lo acarició con los pulgares por los bordes, como quien reconoce algo que conoce desde hace mucho. Te lo devuelvo cuando sea el momento, dijo. Lo sé. Cuando Valeria salió del apartamento ya había oscurecido. El aire de la calle olía a tierra húmeda después de una lluvia que había caído mientras ella estaba adentro. Caminó despacio hacia la parada, con las manos en los bolsillos del abrigo, con el bolsillo del delantal vacío por primera vez en mucho tiempo. No era una pérdida. Era una manera de llevar algo diferente. No el cuaderno, sino lo que el cuaderno había representado. No el idioma escrito, sino el idioma vivo. No la herencia guardada, sino la herencia en movimiento. La abuela Fátima, detrás de la ventana del apartamento,
La vio alejarse con la misma calma con que había visto muchas cosas a lo largo de sus años. Y lo que sintió no era solo amor, aunque era eso también. Era la certeza tranquila de que hay ciertas formas de dar que no se terminan cuando se dan. 3 meses después, el grupo hotelero al que pertenecía El Esplendor lanzó un programa interno de desarrollo de talento para personal de apoyo. El primer evento fue una ceremonia sencilla en el salón del tercer piso del hotel, con empleados, directivos y algunos socios externos invitados. Valeria fue la oradora invitada, no como exempleada, no como caso de éxito, como la persona que había generado, sin proponérselo, el primer cuestionamiento real de cómo ese sistema miraba a la gente que lo hacía funcionar. Cuando se paró frente al micrófono, en esa sala donde 3 meses antes había estado sentada junto a Khalid al-Rashidi con el delantal de limpieza, hubo un momento de silencio que no fue incómodo, sino exacto. El tipo de silencio que precede a cosas que importan. Valeria miró a la sala. Vio a Tomás en la segunda fila, con esa expresión suya de quien presta atención de verdad. Vio a Diego Carranza en el lado izquierdo, de pie junto a la pared, con los brazos no cruzados esta vez. Vio a Karina en una silla del fondo, con las manos sobre la carpeta que siempre llevaba. Vio caras que reconocía y caras que no. Respiró. Y comenzó. Hace unos meses un hombre entró a este lobby a las 11:43 de la mañana gritando en árabe. Y nadie en este edificio podía entenderlo. Yo sí podía. No porque sea excepcional, sino porque mi abuela Fátima, que nació en Tánger y llegó a este país con poco más que su nombre y su idioma, decidió que ese idioma no iba a morir con ella. Y lo depositó en mí con la misma seriedad con que se guarda algo valioso, sin hacer drama de eso, sin pedirme que lo luciera, sin decirme que algún día lo iba a necesitar. Solo enseñándomelo, letra por letra, conversación por conversación, como quien riega una planta sin saber exactamente cuándo va a florecer. Ese día, en ese lobby, con el trapeador en la mano y el cuaderno de mi abuela en el bolsillo, entendí cada palabra que ese hombre dijo. Entendí el problema. Entendí la solución probable. Entendí que podía ayudar. Y elegí no hacerlo. Eso también necesito contarlo. Porque la historia más fácil es la que dice que alguien tiene un talento oculto y un día lo revela y todo se resuelve. Pero la historia real es más complicada. La historia real incluye el momento en que tienes lo que se necesita y miras hacia otro lado porque el sistema en el que estás te ha enseñado, con suficiente paciencia, que tu lugar no es ese. Ese día aprendí algo que vale más que el idioma, que el miedo a salirme del lugar que me habían asignado casi le cuesta a alguien más que yo el acuerdo de 2 años de trabajo. Eso me responsabiliza de algo, que la próxima vez que sepa algo que pueda ayudar, no voy a esperar permiso para decirlo. Quiero agradecer a personas concretas, a Tomás Herrera, que esa mañana me dijo una verdad incómoda que necesitaba escuchar, que el costo de guardar silencio lo pagaban otros. Tomás trae café sin hacer un favor de eso. Trata a las personas con la misma consideración en el primer día que en el último. Eso no es pequeño, es raro, y es lo que necesita cualquier lugar donde la gente pasa 8 horas de su vida. A Khalid al-Rashidi, que cuando la crisis terminó no se fue simplemente. Se quedó a preguntar quién era yo, que vio algo donde otros solo habían visto el delantal, y que ofreció no solo un trabajo, sino la posibilidad de terminar lo que había dejado a medias. Le estaré agradecida siempre. Y a Diego Carranza, que en 9 años no supo mi nombre, y que tuvo la honestidad de decírmelo directamente cuando le pedí que lo reconociera. Eso es más difícil de lo que parece. Muchas personas prefieren el silencio a la incomodidad de admitir que se equivocaron. Diego eligió decirlo. Y esa elección vale. Quiero hablarle a 2 grupos de personas que probablemente están en esta sala. Si eres alguien que lleva algo valioso adentro y que trabaja en un lugar donde nadie sabe que lo tienes, no lo guardes más tiempo de lo necesario. Lo que cargas no es solo tuyo. Las habilidades, los idiomas, los conocimientos que aprendiste de alguien que te quiso, son una cadena que pasa de mano en mano. Cuando los guardas, no solo te proteges a ti, también cortas la cadena. Y la cadena tiene destinos que no puedes ver desde donde estás. Si eres alguien que tiene poder en un lugar, que decide quién habla y quién no, quién entra a qué sala y quién se queda en el pasillo, el siguiente genio puede estar limpiando el mármol de tu lobby,
No porque las personas con talento estén condenadas a eso, sino porque los sistemas que no miran a la gente que los hace funcionar desperdician exactamente lo que más necesitan. El talento no lleva cartel, no avisa dónde está, se da donde se riega, y a veces florece donde nadie lo esperaba. Lo que nadie puede quitarte es lo que construiste en silencio. Lo que llevas adentro no depende de la sala en la que estés parado. La sala cambia. Lo que llevas adentro, no. Hace unos meses, en este lobby, una mujer con el trapeador en la mano calmó a un millonario árabe hablándole en su idioma. Nadie lo planeó, nadie lo entrenó para eso. Solo pasó porque alguien, décadas atrás, en una cocina pequeña que olía a comino, le enseñó a una niña que las palabras que uno aprende en la infancia tienen raíz. Y las raíces no se ven, pero sostienen todo lo que crece arriba. Eso es lo que quiero que se lleven hoy. Gracias. Cuando Valeria terminó de hablar, el silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Luego empezaron los aplausos. No el tipo de aplauso coordinado que nace del protocolo, sino el espontáneo, el que sale sin que nadie lo organice, que es el único tipo que tiene peso real. Tomás fue el primero en ponerse de pie. Karina aplaudió desde su silla con esa forma contenida que tenía para todo, pero aplaudió. Diego Carranza, desde el costado de la sala, aplaudió mirando el piso y luego mirando hacia adelante, como quien necesita ordenar cosas adentro, mientras sus manos hacen lo que tienen que hacer. Lo que pasó después de esa ceremonia tuvo una vida propia que nadie había previsto. Alguien que asistió grabó parte del discurso en el teléfono. No el discurso completo, sino un fragmento de 2 minutos que incluía el momento en que Valeria habló de su abuela Fátima y de la raíz de las palabras aprendidas en la infancia. Lo subió a una red social sin darle mayor importancia. En 48 horas, el video tenía más reproducciones de las que quien lo subió había tenido en todos sus videos anteriores juntos. Los comentarios llegaron de lugares que Valeria no había imaginado. De personas que habían aprendido idiomas de abuelos que ya no estaban. De empleados de limpieza en otros países que escribían que habían sentido que alguien hablaba por ellos. De gerentes de hoteles y empresas que escribían, con distinto grado de incomodidad, que iban a revisar cómo miraban a su personal de apoyo. De una mujer en Sevilla que escribió: «Mi madre también era de Tánger. También me enseñó árabe. Siempre pensé que no servía para nada práctico. Hoy me di cuenta que me equivoqué». De un hombre en Buenos Aires: «Llevo 15 años limpiando oficinas. Sé hablar 3 idiomas. Nadie en ninguna de esas oficinas lo sabe. Gracias por decir en voz alta lo que yo no supe cómo decir». De una niña que probablemente tenía la cuenta de algún familiar pero escribía con esa ortografía directa de quien no piensa en la audiencia: «Yo también aprendo idiomas con mi abuela. Ahora voy a seguir aprendiendo». Valeria leyó cada comentario. No los de las primeras horas, que eran muchos, sino los que llegaron los días siguientes, cuando el video ya no era tendencia pero seguía circulando, pasado de mano en mano entre personas que lo mandaban con un mensaje corto: «Mira esto». Hubo uno en particular que guardó. Era de un hombre que no había puesto su nombre real, solo un apodo. Escribía desde un país que ella no pudo identificar. Decía: «Fui a la universidad, tengo título, me siento más importante que los que limpian en mi trabajo. Hoy me di cuenta que eso no me hace mejor persona, me hace menos». No era elegante, no era sofisticado, pero era honesto. El grupo hotelero implementó el programa de evaluación de talento en todos sus establecimientos. Diego Carranza fue el encargado de coordinar la implementación, como le habían pedido. Lo hizo con más cuidado del que había puesto en muchas cosas durante su carrera. El primer caso que documentó el programa fue el de un empleado de mantenimiento del Hotel Esplendor que había estudiado ingeniería eléctrica en su país de origen y que llevaba 4 años reparando lámparas y cambiando cables sin que nadie lo supiera. Lo reubicaron en el equipo técnico, con un sueldo diferente. Cuando Diego le comunicó la decisión, el hombre se quedó en silencio varios segundos y luego dijo: «Pensé que nunca iba a volver a hacer esto». Diego pensó en Valeria cuando lo escuchó decir eso. Tomás Herrera fue promovido dentro del hotel al área de servicio al cliente. No por el caso de Valeria, sino por mérito propio, que era exactamente como debía ser. Cuando le avisaron, llamó a Valeria para contárselo. «Te lo dije», dijo ella. «Tú dijiste que valía la pena mirarme.
respondió Tomás. Eso ayudó. Siempre valió la pena. Solo necesitaban que alguien lo dijera. Fátima vio el video en el teléfono de su vecina, que se lo mostró sin saber que la mujer del discurso era la nieta de la señora del segundo piso. Cuando la vecina le dijo de quién se trataba, Fátima no respondió de inmediato. Pidió que le mostrara el fragmento del discurso otra vez. Lo escuchó con los ojos cerrados, como escuchaba las cosas que importaban. Cuando terminó, abrió los ojos. ¿Puede mandármelo?, dijo. La vecina lo mandó al teléfono de Fátima, que usaba solo para llamadas y fotos de flores, pero que ese día abrió para ver el video de su nieta diciéndole a una sala llena de personas que las raíces no se ven, pero sostienen todo. Fátima lo vio 3 veces. Luego tomó el cuaderno que estaba sobre la mesa de la sala y lo envolvió en un pañuelo de tela, del tipo que ella usaba para cosas que necesitaban cuidado. Llamó a Valeria. «Ven a buscar el cuaderno», le dijo. «Ya es el momento». Valeria fue esa tarde. Subió las escaleras del edificio de Fátima con la misma calma con que subía siempre, escuchando el crujido del tercer escalón desde abajo, sintiendo el olor a jazmín que llegaba desde el segundo piso mezclado con el café de la señora del primero. Fátima tenía el cuaderno listo sobre la mesa, envuelto en el pañuelo de tela. Se lo entregó con las 2 manos. Valeria lo tomó de la misma manera, sin decir nada de inmediato, sintiendo el peso familiar de la tapa, el borde gastado en la esquina inferior derecha, las páginas que crujían levemente cuando se doblaban. «¿Cuándo supiste que me lo ibas a dar?», preguntó. «Cuando empezaste a llevarlo al trabajo», dijo Fátima. «Ese día supe que ya era tuyo. Solo faltaba el momento». Valeria abrió el cuaderno en una página al azar. La letra apretada de Fátima. Las frases en árabe con las traducciones al margen. Las correcciones en tinta de otro color sobre las palabras que Valeria había copiado de niña y había escrito con error. Había una página que conocía bien. Una frase que Fátima le había hecho memorizar antes de que supiera qué significaba del todo. La raíz del árbol no siente el viento, pero es lo que hace que el árbol permanezca. Valeria la leyó en voz baja. En árabe. Fátima la escuchó pronunciarla y asintió con esa lentitud que tiene la aprobación cuando viene de alguien que esperó mucho tiempo para darla. ¿La entiendes ahora?, dijo Fátima. Sí, ya. ¿Toda?, Valeria pensó. En el lobby del hotel, en Khalid al-Rashidi, en Diego Carranza y su bien hecho sin nombre, en Tomás con las tazas de café, en los comentarios del video, en el hombre de mantenimiento que durante 4 años había guardado adentro lo que había aprendido. Toda, dijo. Fátima sonrió. Se recostó en el sillón. Cruzó las manos sobre el regazo. Entonces ya no necesito explicarte más nada. Valeria cerró el cuaderno. Lo puso en el bolsillo del abrigo. No el delantal, que ya no usaba todos los días. El abrigo, el bolsillo izquierdo, el más cercano al pecho. Tomó la mano de su abuela. Estuvieron en silencio. El jazmín del balcón, la radio de fondo con voces en idioma lejano, el té de menta enfriándose sobre la mesita. 2 mujeres, 2 idiomas, una cadena que no se había roto. Y en algún lugar de esa cadena, sin que ninguna de las 2 lo planeara, el momento exacto en que una limpiadora de hotel le habló a un millonario árabe en su idioma y cambió lo que todos creían saber sobre quién puede saber qué en qué lugar. Nadie calmaba al millonario árabe, hasta que la mujer que limpiaba el mármol de ese lobby encontró en su bolsillo el idioma que su abuela le había enseñado. Y eso fue suficiente para cambiar todo.